Buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros nueva vez. El placer de recibir en este estudio, en este programa, a Marino Mendoza. El doctor Marino Mendoza ha sido político durante muchos años, diputado en varias ocasiones del Congreso Nacional, fue miembro del Tribunal Superior Electoral, un intelectual, también es periodista. En estos momentos está despertando, entregándonos sus conocimientos a través de un programa radial vespertino. En fin, polifacético, pero todo en el área del conocimiento y la comunicación. Gracias, Marino, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Gregor, y gran placer a ti, para mí estar aquí departiendo en este programa contigo. Lamento que tu colega y compañero Abinader Fortunato no esté, pero mi saludo para él. Bueno, estamos aquí. Yo pienso que más que un placer, una honra compartir contigo en este programa, porque nuestra relación viene de atrás, de muchos años. Cierto. Y la radio nos vinculó y nos acercó, y cuando me tocó trabajar efímeramente, como menos de 2 años en la dirección de Radio Popular. Y bueno, en lo que hacer es propio del ejercicio de la actividad profesional, nos hemos tratado, y para mí, dispénsame que te lo diga, el privilegio aquí lo llevo yo, de estar contigo. Mira, para que no salgamos peleando, no te voy a decir nada, peleando en el buen sentido, pero yo también estoy privilegiado de que visites la hora 22. Vamos a entrar a lo que tiene que ver con tu vida profesional. Tribunal Superior Electoral. Cualquier abogado, cualquier persona que participe como miembro de este importante órgano de altas cortes en la República Dominicana, verdaderamente tiene una responsabilidad alta. ¿Qué experiencia queda de haber participado junto a un grupo de hombres y mujeres en un organismo tan decisorio y decisorio en muchas ocasiones hasta para la vida personal de personas que de una u otra manera tienen una situación producto de un reclamo, y ustedes, como si fuesen tribunal constitucional, pues son los que deciden qué ocurre en ese aspecto? Bueno, mira, te debo decir que para nosotros fue un desafío. Entramos como pioneros del Tribunal Superior Electoral. Es decir, nosotros nos correspondió formar el Tribunal Superior Electoral. Hay que mencionarlo. A Mariano Rodríguez Rijo, a Mabel Félix, a el magistrado John Giuliani, a José Manuel Hernández Peguero y a mí. Nos correspondió formar ese tribunal. Y cuando yo digo formar, porque nos tocó ser pioneros, y los pioneros tienen una carga y pagan el precio de ser pioneros. Si usted comete errores, si usted no exhibe la conducta que corresponde, si usted no enseña la capacidad profesional, todo eso se ve en el tema de los pioneros. El que viene atrás ya va montado sobre rieles. Entonces, a nosotros nos correspondió someter a las reglas en la regla del derecho a los partidos, que nunca se había hecho aquí, a los partidos, a los políticos, y las coyunturas políticas, los conflictos políticos nos tocó a nosotros dirimirlos y decidirlos, que esa es la función del Tribunal Superior Electoral. Y nosotros entramos por primera vez a hacer esa gestión de justicia electoral, y lógicamente surgieron la crítica política, porque nosotros fuimos vituperados y fuimos atacados, pero atacados políticamente porque estábamos sometiendo al orden a los políticos. Nosotros le anulamos, por ejemplo, preceptos a los partidos principales, al PLD, al Partido Reformista y al PRD. Preceptos estatutarios, porque contravenían la Constitución.
si eran contrarios a la Constitución. A nosotros nos correspondió hacer eso. ¿Se había visto eso aquí en el país? Nunca. Nosotros le dijimos al PLD en una ocasión, no, pero ustedes no pueden coartarle el derecho que tiene un ciudadano de que vaya a las instancias de justicia electoral para reclamar un derecho que legítimamente le corresponde, porque eso es inconstitucional. Yo me acuerdo, si mal no recuerdo, creo que era un artículo 17 de un reglamento que ellos establecieron. Entonces a nosotros nos tocó jugar ese papel inicial. Y eso deja una experiencia. Ahora, yo tengo que decirlo y lo digo con mucha satisfacción, y si usted quiere, póngale hasta un chin, véalo como un chin de jactancia, pero en un país donde la moral está invertida, en una sociedad donde la moral está invertida, nosotros terminamos, a nosotros no nos sacaron una pizca de comportamiento de inmoralidad ahí, y a nosotros nos entraron con, bueno, como dicen, como la conga, es decir, y salimos con ese ruido y esa bulla que se armó, que fue políticamente armada, porque no querían que nosotros siguiéramos, porque nosotros habíamos demostrado carácter y conocimiento en la aplicación del derecho electoral. Y bueno, salimos, pero como yo le dije a un ex consultor jurídico de la presidencia, que yo le hice una reclamación, yo le dije, yo soy un confrontador, he sido un confrontador dentro de lo que me corresponde por mi derecho. Confrontar con lo que entraron para mí no me resulta difícil, porque si se montan en la ola del populismo para hacer denotaciones, yo creo que nosotros vamos a tener que salir a hablar. Entonces me dijo, no, eso está correcto, yo creo que hay un comportamiento inadecuado y eso hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque la ola populista, y bueno, como dijeron dos partidos en el momento que iban a escoger, pues nosotros aspiramos a continuar. Y debe recordarse que mi exposición le sirvió de fundamento al presidente para que se aclararan las cosas con respecto a nuestras decisiones. Y nosotros decidimos. No hay un arrepentimiento de nada. Nosotros, el Tribunal Constitucional no nos revocó una sola decisión, que es el único estamento que puede revisar las decisiones de nosotros. Yo quisiera refrendar, con todo el respeto que me merecen la primera camada de jueces del Tribunal Superior Electoral, que verdaderamente la sociedad, nosotros los comunicadores, sentíamos desde lejos la fuerza de la convicción del accionar de ustedes. Ustedes se imprimieron y nos lo hacían ver, un sello de que verdaderamente estaban conscientes y que sus verdades a través de las decisiones era lo que a ustedes les movía a actuar. Y pienso que sí, que el resultado, a final de cuentas, cuando se pasa a balance, fue muy positivo en ese aspecto. Una muestra, Tribunal Constitucional nunca tuvo que conocer un caso que fuera de una decisión de nosotros, conoció casos, pues no lo revocó. Ya. No hubo revocación de decisiones del tribunal. Y yo tengo que decirte que realmente nosotros éramos religiosamente apegados a los preceptos constitucionales a la hora de decidir. Y eran caracteres y orígenes muy disímiles, los de ustedes, los que los componían inicialmente. Sí. En muchos sentidos. Sí, es cierto, nosotros teníamos, pero éramos gente que teníamos primero una línea de conducta muy conocida. ¿Quién podía hablar de Mabel? Tú puedes criticar cualquier cosa en otro aspecto, pero no eso interesa en su conducta, en su moral. De Mariano, igual. Yo a veces le digo a Mariano, le he dicho, Mariano, tú eres un hombre tan difícil que hasta para permitir los afectos de los amigos tuyos, tú eres complicado, pero tú no le puedes regatear a Mariano, que tiene una conducta en el orden ético. Bueno,
unas convicciones morales muy bien definidas, sembradas, claro sí, que claro. sí. Mariano Rodríguez. Entonces nosotros, yo creo que nos tocó pagamos el precio de ser pioneros, pero el tiempo se ha encargado de ir enseñando las cosas. Nosotros somos, y a mí me tocó manejar ese caso en una exposición que hice en México, haciendo una evaluación sobre el comportamiento de los órganos electorales en América Latina. ¿Cómo habían jugado su rol? Nosotros somos el único tribunal que 48 horas antes de un diputado juramentarse, le dijimos que no, porque estaba violentando reglas y se había hecho un manejo en el proceso electoral y entonces los votos que le correspondían a otro legislador se lo habían trasegado a otro. Y nosotros dijimos, no es él el diputado. Y tomamos la decisión. 24 horas antes notificamos al Congreso. Y entonces eso solamente se hace donde hay, primero, el conocimiento de los jueces, la responsabilidad de los jueces. ¿No, verdad? Responsabilidad, el valor de un juez. Por eso yo digo, el miedo es la frontera más distante que tiene que tener un juez. Porque usted no puede tener miedo a la hora de decidir. Cierto. Y nosotros tomamos esa decisión. Yo recuerdo que en México, primero nos reconocieron, en todas partes reconocieron el valor de nuestra decisión. Y la decisión se obedeció a una detectación, sí, de que se habían cometido unos errores en una de las juntas que correspondía y a la circunscripción electoral, y nosotros dijimos, bueno, pero no es así. Y nosotros le enmendamos la plana a la junta local. Entonces eso solamente se puede dar cuando tú tienes un órgano constitucional, como es un Tribunal Superior Electoral, que tiene la facultad de decidir en única instancia, porque nosotros no pueden revisar, el Tribunal Superior Electoral le puede revisar nada más el Tribunal Constitucional, y eventualmente por una decisión del Tribunal Constitucional entonces puede producirse una revisión ya cuando se trata de asuntos de carácter administrativo, el Tribunal Superior Administrativo, que eso lo decidió el Tribunal Constitucional. Es lo que pasa con la decisión que tomó el TSE este año con relación a la resolución número 1 de la Junta Central Electoral para la distribución de las posiciones de los partidos en la boleta electoral y la calificación de mayoritario, minoritario. Es un ejemplo similar. Sí, que nosotros lo habíamos hecho ya en una ocasión anterior, cuando se modificó el orden. Ya. Ahora le tocó, el tribunal lo decidió, el Tribunal Constitucional, y se declinó el tema al Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué los partidos políticos ahora son 4 los mayoritarios? Llámese PRM, PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. ¿Por qué? Porque hubo una situación que se creó en la Junta y entonces se llevó al Tribunal Superior Administrativo, porque se trataba de un asunto de carácter administrativo, y el Tribunal Administrativo decidió y dijo que era lo que correspondía, porque había una interpretación equivocada. La Junta había hecho una interpretación equivocada de la ley electoral. Del método para calcular. De la ley electoral y de la aplicación del orden de los partidos. Entonces, eso se corrigió, pero solamente en un país donde las instituciones se respeten y deciden, pueden corregirse esos entuertos que se producen, sobre todo en el debate de la política. El Tribunal Superior Electoral es un órgano relativamente nuevo. El andamiaje jurídico y en el esquema en que funciona, que les da a ustedes potestades y limitaciones hasta cierto punto, ¿es correcto o tiene alguna necesidad de reajuste? No, yo creo que, claro está, hay cosas como la ley 2911, que es la ley orgánica del tribunal, que puede revisarse por algunos asuntos, digamos, de manejo de las actividades electorales y los manejos administrativos que se pueden
eventualmente revisar. Pero yo creo que el Tribunal Superior Electoral fue bien concebido y realmente se maneja, yo pienso que con un ordenamiento jurídico bastante claro, bastante claro. Lo que pasa que en el camino se van encontrando algunas cosas y los partidos, a los políticos también, someterlo a regla no es tan fácil. Y qué bueno que surgió el Tribunal Superior Electoral, porque yo te estoy poniendo el caso de ese diputado de Pedernales, te lo voy a mencionar. Ya. Decirlo no es un, porque fue una decisión. El diputado era de Pedernales, una competencia de 2 diputados. Y en ese voto preferencial, que es, lo voy a decir, yo fui legislador con el voto preferencial. A mí no, yo no estuve en una nómina de candidatos por dedo, no, a mí salí a buscar el voto. Y yo digo, el voto preferencial no es ningún voto preferencial, no sirve para, no es una garantía para la transparencia y el manejo del derecho a elegir de la persona, porque se hacen muchas trapisondas. Eso es un manejo, ese sistema no funciona. Un legislador llega con 1000 votos y es legislador, y tú sacas 10.000 votos y tú no eres legislador. Entonces, ¿por qué? Porque lo que categoriza la cantidad de diputados de legislador que tiene, que salen, es el partido. Entonces, de nada te sirve a ti sacar 20.000 votos si tu partido se quedó abajo. En la clasificación por cantidad con el método Hunt, que eso no sirve, eso no es una garantía. Por eso es que el Congreso, y yo lo digo con mucha pena, el Congreso Nacional está lleno de muchos vendedores de números, porque no vamos a decir banqueros para que no se confunda. Mucha gente vendedores de riferos, que tienen esa categoría ahora, riferos, y gente vendedores de mucha bomba de gas, que producen mucho dinero, y entonces tienen una multiplicidad de ingresos económicos, financieros, personales, que les permite meter todo el dinero del mundo. Pero eso lo facilita la existencia del voto preferencial. Del voto preferencial, porque si tú tienes 10 gente y yo quiero que esos votos vengan para mí, porque la competencia no es con el contrario. Es internamente. Es interna. Es una lucha fratricida que se da entre los candidatos. Entonces yo te ataco a ti y tú me atacas a mí porque yo no quiero que tú me saques un voto más que yo. Entonces ahí viene la confrontación. Y es un desastre. Eso no realmente no es una garantía de pulcritud en los procesos electorales. Estás con toda razón, razón a la que me uno, criticando un objeto, un artículo que verdaderamente perjudica a los lideratos naturales y a la equidad dentro de los partidos. Claro. Ahora bien, no gane el más popular ni el que más condiciones tenga, sino el que más cuartos tenga para invertir. Desde luego, Marino. Ahora, te hago una observación. Y te puedo poner muchos ejemplos. El ejemplo del sofá en la casa del marido, el ejemplo de un mismo hogar y si el niño hace algo, bueno, hay que buscar la responsabilidad en los padres. Has hecho la crítica al método, a lo existente, al voto preferencial, pero los partidos, que son los dueños de los procesos electorales, no rechazan esa vía de existencia y conviven con ella, no buscan eliminarla. Sí, pero es un error. Yo creo que los partidos tienen que llegar a un punto de avenencia, porque no puede seguir presentando un Congreso con esa faceta. No tenemos un congresista preso en los Estados Unidos. Hace 6 meses que un diputado, porque son niveles que hay que diferenciar. Un legislador es un legislador que va allí con un concepto claro de lo que va a legislar. Y un diputado es cualquiera que tenga los cuartos, gana la posición y ya, es diputado. Que tiene las mismas prerrogativas constitucionales que tiene el legislador, perfecto, pero no tiene las mismas condiciones. Entonces eso pasa. Tenemos uno preso en Miami, lo han sustituido
el Congreso se ha reunido, el hemiciclo de la Cámara de Diputados. No. Yo quisiera insistirte, los actores del juego, de la película, los partidos, no hacen nada para evitar... Precisamente, pero que el partido al que pertenece ese legislador que está encartado en un proceso de lavado en Miami, ese señor debió el partido ya haberse reunido, que es del PRM. Hay 2 o 3 que están envueltos en procesos y en situaciones de estigmatización ética en el ejercicio legislativo. Bueno, entonces los partidos son los que tienen que dar el paso al frente y dar el paso al frente para tratar de limpiarle un poco la imagen al quehacer político dominicano. Esto va en una línea progresiva de deterioro en la imagen del Congreso. Quiera ser que no, pero así es. Entonces, yo pienso que los partidos tienen que jugar su papel y su rol. Igual yo no me descarto como político, por ejemplo, yo estoy en pausa política, pero eso no quiere decir que yo no me incorpore. Yo creo que sí, que aquí hay que incorporarse. Mientras tú tengas fuerza de pensamiento y tú tengas la energía para tú luchar y defender los mejores intereses de este país, hay que hacerlo. Bien, Marino, vamos a una pausa comercial. Temas importantísimos e interesantes desarrollaremos después de esta pausa, tan interesante como lo que viene explicándonos hasta ahora Marino Mendoza. Bien, Marino Mendoza nos acompaña en esta noche. Estamos aún en medio de una pandemia de salud. El ambiente en República Dominicana puede ser promisorio, sobre todo en el aspecto económico. Ya se ha recuperado prácticamente toda la empleomanía que se perdió a causa del COVID-19 cuando apareció. El gerente del Banco Central habla de que los números que vamos a tener a fin de año van a ser muy positivos, el año 22 también. Fuera de la economía, me gustaría conocer de tu parte el ambiente en que estamos viviendo político y social. ¿Cómo puedes hacer ese enmarcado, esa opinión de acuerdo a tu gran experiencia? Bueno, yo creo que el país va mejorando. Eso hay que admitirlo en términos de lo que es, sobre todo lo que tú mencionas, la pandemia se ha manejado con algunos criterios, pero deben recordarse también, y eso hay que darle crédito al gobierno pasado. El presidente Danilo Medina manejó adecuadamente el tema, y esto, la perturbación general que se creó con esta pandemia, que fue en inicio que los médicos no sabían qué iban a hacer, que la gente no sabía cómo era el contagio, en fin, había muchos trastornos. Entonces también había una cuestión de carácter psicológico que le toca a los psicólogos y a los psiquiatras analizarlo. Había un malestar que tú no sabías qué hacer. Yo mismo me fui para el campo a refugiarme en la montaña para aislarme de todo lo que era el desenvolvimiento y los peligros del momento. Mira, yo creo que, pero realmente hemos avanzado a costa de muchos sacrificios. Yo no creo que el crecimiento económico, yo no soy especialista en esa materia, pero no creo que sea tan simple. Y no nos vamos a meter en ese tema, pero decir que el país va a tener un crecimiento de un 11%. Yo recuerdo a Kofi Annan. ¿Tú te acuerdas de Kofi Annan? De la ONU. El de la ONU. Entonces él decía, pronunció un discurso una vez que fue con palabras lapidarias que todavía se le recuerda. Por eso él decía, de poco sirve el crecimiento económico de un país, de una nación, de poco sirve si ese crecimiento
no se siente en el desenvolvimiento económico del ciudadano, de la persona. Entonces, el número que crezca a 11, que crezca a 10, pero y el nivel inflacionario. Entonces, todo eso tiene que verse. Yo creo que realmente nosotros, y vemos como en los últimos tiempos se han hecho algunos ajustes en el manejo de la economía, pero hay que ver, porque todavía nosotros no tenemos una orientación en firme que podamos decir, bueno, vamos a llegar a buen destino. El barco va a llegar a buen puerto, porque falta un tramo. Tenemos 1 año y medio de gobierno, y este 1 año y medio no es para tú decir, bueno, en este 1 año y medio nosotros vamos a tener un resultado positivo, porque no hay forma de que no sea así. Porque a veces vamos por un rumbo, pero saltamos para otro rumbo, y entonces no hay como una orientación, una línea de comportamiento conductual desde arriba, que tú digas, bueno, se están tomando medidas que son impopulares, pero son medidas para resolver los problemas del país. Entonces yo creo que todo eso hay que verlo. Y tenemos 1 año ya y tenemos 1 año y 5 meses de gobierno. Sí. Y en ese tiempo todavía nosotros no tenemos una orientación, una certeza en el análisis de lo que va a ocurrir aquí en 2 años y medio más que falta de este gobierno. Hay una característica que puede resaltar en cómo se maneja el gobierno, por lo menos el Poder Ejecutivo, y es en su interés de mostrar que esta ha de ser una administración limpia en el manejo pulcro de los fondos del Estado. Vamos a quedar, según ves, caminan las cosas, como un gobierno que es honesto, que es pulcro. Bueno, yo creo que el presidente Luis Abinader tiene el empeño y hace un esfuerzo porque las cosas, el sello de la pulcritud en su gobierno se maneje. Pero cuando tú analizas eso y tú observas lo que ha pasado en algunas instituciones, entonces tú tienes que admitir el esfuerzo que puede estar haciendo el presidente no es lo suficiente, porque hay funcionarios que ya han sido destituidos por inconducta, por malo comportamiento, porque nosotros tenemos un manejo en las funciones públicas que la enseñanza es que la oportunidad hay que aprovecharla. Eso es lo que le venden a la gente. Y usted llega, mira, hay muchos amigos que a mí me dicen, pero ¿y cómo un hombre que ha tenido las funciones que usted ha tenido, que han sido muchas realmente, tiene que, porque yo le digo, no, yo tengo que trabajar para producir, porque de eso se trata la vida, y mientras tú puedas producir, tienes que producir. Pero yo tengo que producir porque yo no he acumulado fortuna, porque yo acuñé una expresión en una entrevista que me hizo un periódico, cuando yo era juez del tribunal, que me cuestionaba eso mismo, la periodista. Y yo dije, porque que si yo no me sentía preocupado por el devenir de digo, no, porque a mí ni la riqueza me ha deslumbrado nunca, ni la pobreza me ha aterrado, ni me va a aterrar, porque yo vengo de la pobreza. Y yo he practicado ese criterio en lo que ha sido todo el trayecto de mi vida, que son 50 y pico de años, 50 años de vida pública. Pues yo entré al Listín Diario a trabajar a los 21 años. Entonces yo he estado en la vida pública del país, digamos, de una u otra manera, dirigiendo medios de comunicación. Me tocó Radio Popular, Radio Comercial 2 veces, periódico El Sol, el Listín Diario trabajé 7 años, en fin. Yo he tenido una impronta de trabajo y de esfuerzo, pero en la vida no es lo que tú quieres, la vida también te tuerce el rumbo. Cierto, muy cierto. En tu vida periodística, ahora que tocas el aspecto de lugares que remembras donde has laborado, hace unos días Miguel Guerrero hablaba de que en su ejercicio periodístico él siempre dudaba de la verdad oficial. La verdad oficial para ti como periodista,
¿Es aceptable en todo momento o compartes ese criterio de Miguel? Yo comparto el criterio de Miguel Guerrero porque es que tú tienes que dudar. Porque si el periodista no duda, si el periodista acepta como bueno y válido lo que le dice alguien sobre un tema X y no lo investiga, entonces se cierra la posibilidad de investigar y de confirmar si lo que dice ese funcionario se corresponde con la verdad. Entonces esa actitud del periodista es una característica consustancial de un periodista que tenga un concepto claro de lo que es el ejercicio de la función de un periodista. Y yo creo que hay que dudar, porque si tú oyes y aceptas lo que dice un funcionario y tú lo reseñas como bueno y válido, entonces tú estás cometiendo el error de ser una vía de divulgación de la mentira, porque si no es verdad lo que dice, entonces tú tienes que hacerte tu propia investigación y confirmar si lo que dice ese funcionario es lo cierto o se corresponde con la verdad, no la verdad tuya, sino la verdad de los hechos. Entonces yo comulgo con ese criterio de Miguel Guerrero, que yo creo que es una persona con la que nos involucramos en el ejercicio y comulgamos en los inicios del Listín Diario. El otro día yo me encontré con no lo sabía, y le dije, bueno, pero había una trilogía ahí que era tú, Miguel Guerrero, Miguel Franjul y yo, que éramos los jovencitos del momento. Entonces, pues yo miraba a Miguel Guerrero. Entonces Miguel Guerrero luego lo llevaron a la mesa, a la corrección. Él era corrector de estilo, entonces lo subieron de reportero, lo pasaron a corrector de estilo. Y yo decía, pero nosotros teníamos la misma edad. Y me decía, no, yo entré 2 años antes que tú. Oh. Entonces, realmente tú analizas periodistas de ese estirpe, Miguel Guerrero, tú no le puedes reconocer a Miguel, bueno, Miguel Guerrero es esto. No, Miguel Guerrero ha sido un hombre que ha tenido una trayectoria de vida, un comportamiento de conducta, que usted puede estar de acuerdo porque ese es el problema de nosotros. Cualquier persona hace un juicio de valor sin conocer la vida de una persona. Y yo creo en ese periodismo ético, realmente. Precisamente, entonces si yo hago la pregunta desde esta perspectiva, en la verdad periodística, ¿dudas de la verdad periodística o la aceptas? Bueno, mira, la verdad periodística, digamos que con lo que acontece ahora, ya la verdad, nadie tiene dueño de la verdad absoluta. Y en el ejercicio del periodismo aquí, tú te encuentras con esta situación. No son 6 medios, ni 7 medios, que dicen una cosa y lo que ellos dicen, eso hay que refrendarlo porque lo dijo tal periódico, lo dijo el otro periódico. No, ya ahora hay una diversificación de medios de comunicación a través de las redes sociales que son capaces de reorientar o de reconducir la opinión de cualquiera de esos periódicos, de esos medios. Porque aquí todo el mundo sabe que los medios, yo fui director de información de la presidencia y uno sabe que cómo hay que hacer algunas cosas. Entonces, cuando tú filtras una información porque tú quieres que se conozca, pero no la quieres dar oficialmente, tú la buscas por qué vía, tú la buscas por un periódico o por un medio. Entonces, que ese medio sea vinculante al gobierno o no. ¿Qué es lo que más conviene? Entonces, tú coges el que más convenga. Si este medio es vinculado al gobierno, entonces vamos a buscar uno que no sea vinculado al gobierno, porque el efecto de la comunicación y de esa verdad que tú quieres difundir llega mejor a la población, al lector. Escuchándote, Marino, desarrollar tu respuesta, se me ocurre preguntarte, ¿estarías dispuesto a responderme o a darme tu evaluación de la vía de cómo está la política de comunicación del actual gobierno en este año y 5 meses, donde es tan vital, tan importante por el momento que vivimos? Bueno, la política de comunicación del gobierno ha mejorado, digamos que ha mejorado en los últimos meses. En principio, eso era una situación que no había una línea clara
tú tenías un vocero, tú tenías un encargado de un estamento de comunicación que era de distribuir anuncios, distribuir recursos y atenciones a medios, en fin. Pero después ha venido a rectificar un poquito el rumbo, pero no quiere decir que va en el rumbo correcto, porque que el problema ahora es que tú dices una cosa en un medio y hay cientos de medios más que están en las redes sociales que hurgan, que averiguan, que te lo sacan al aire. A veces, microscopio, muchas exacto. veces. Entonces, todas esas cosas se dan. Yo creo que el gobierno le ha faltado, porque el primero que comenzó a hacer lo malo fue el presidente. ¿Cómo sí? Claro, el presidente El presidente comunica día por día, hora por hora. Sí, pero el presidente se exponía mucho, ahora se expone menos. Pero el presidente se exponía mucho. Y mataron a uno allí, entonces él iba allá. Y pasó tal cosa en un sitio, él quería estar presente ahí. Y entonces la imagen del presidente yo no voy a decir que se cualquierizaba, no, pero sí la imagen del presidente estaba desprotegida porque se exponía a muchas cosas, se ponía a muchas fallas en lo que es el distanciamiento de una imagen de un presidente, ¿no verdad? De lo que es el día a día de los funcionarios, entonces tú no puedes. Entonces recuerdan qué presidente ha sido el que mejor manejó el silencio. El silencio es un medio de propaganda. Balaguer. A Balaguer hay que quitarse el sombrero. En ese aspecto, Balaguer era un hombre que desesperaba a la gente y no hablaba. Yo pienso que algunos que lo han sucedido en la vida política también han querido hacerlo, pero no le ha salido bien. Porque, por ejemplo, yo pienso que el presidente Danilo Medina, en momentos que en política lo dicen los que saben de la política, en el tiempo es que se plantean las cosas. Y hay que hacerlo en el tiempo que corresponde, no después. El timing, tomar el timing. Entonces, si tú no lo dices en el momento que corresponde, tú dejas pasar ese momento. Por ejemplo, aquí hay un candidato que en el momento cometió, yo en mi criterio, y yo estaba trabajando con él en ese momento, pero por ejemplo Miguel Vargas permitió que le distorsionaran hechos por guardar silencio. Y Miguel Vargas no fue el prohijador de los conflictos internos en el PRD, no fue él. Y no fue él tampoco el que manejó el tema de las elecciones, no, que el traidor. No, Miguel no fue el traidor. El traidor se sabe quién es. Pero entonces quizás el silencio que él mantuvo en ese momento permitió que la mentira fuera viéndose como la verdad. Y se vio la verdad en algún momento. Ya tiene que pasar el tiempo para entonces que surjan los conocimientos y la verdad de lo que aconteció. Entonces, bueno, usted no habló en el momento, pasó eso. Pero Miguel Vargas, por ejemplo, hay que reconocer que ha sido un esforzado. Y si el PRD existe hoy, se debe a Miguel Vargas. A propósito de Miguel Vargas, de Partido Revolucionario Dominicano, te forjaste políticamente en ese litoral político, en esa organización. Saliste del Tribunal Superior Electoral, eres un abogado que ha tenido casos muy importantes. ¿Qué está haciendo Marino Mendoza en este momento? ¿Está preparándose políticamente? ¿Está haciendo política? ¿Se quedará en su área doctoral de leyes? ¿Cuál es tu decisión en ese aspecto? Sobre todo en la parte política. Sí, pero yo estoy forzosamente, digamos, decidido a manejarme en el conocimiento que yo puedo tener, tanto en el periodismo, por eso estoy incursionando, tanto en el área de derecho, que estoy viendo cómo, decía un profesor mío, los retornos
son a veces peores que los inicios en el ejercicio de una profesión. Qué fuerte eso, ¿eh? Sí, los retornos, y es verdad. Porque ¿a qué tribunal yo voy que no haya yo tenido la experiencia en el ejercicio? Aunque vi el otro día un abogado que decía que yo nunca me había puesto una toga. Bueno, en el tiempo del no, pero en el tiempo anterior sí. Entonces, eso sucede. Y uno, regresar después de tú hacer una pausa larga en un ejercicio profesional, le da a uno como un poco de dificultad. Pero yo tengo la voluntad de volver al derecho, de volver a la materia penal, que es mi fortaleza como profesional del derecho. Puedo volver al derecho constitucional, pues yo soy egresado de de la Universidad Católica Madre y Maestra en materia de posgrado en maestría constitucional, de la UAS en materia penal. Yo soy del segundo grupo de egresados de la UAS en materia de derecho penal. Entonces, uno tiene áreas de conocimiento que le facilitan a usted reincorporarse. La reincorporación, después que tú la abandonas, tú tienes que sentir la fuerza y la decisión de echar para adelante, para no quedarte en lo que llaman el área de confort. Pero hay que hacerlo. Y yo, la política, no la veo, no, yo creo que yo soy un observador de la vida política nuestra, he sido un político, no reniego a la política. No soy un avergonzado de la actividad política. No, porque usted en la política puede tener los mismos niveles de conducta y de comportamiento que en cualquier función que usted haya desempeñado. Y yo en la política he tenido un desempeño que se corresponde con lo que es mi visión, mi convicción de lo que es la vida. Siempre dentro del marco de lo correcto, de lo ético y de lo moral. Entonces, yo pienso que sí, que hay que volver a la política y yo no me descarto de la política. Aquí hay un discurso que yo siempre lo he criticado, un discurso de la sociedad civil. Están todos en el gobierno ahora. Sí. Todos están en la sociedad civil. La gente de participación ciudadana, todos, comenzando por mi amigo Juan Bolívar Díaz y demás. Pero hay que decirlo porque yo recuerdo que un día me fui a saludar a mi amigo Andrés Mateo, que era crítico del tribunal, pero crítico dentro del ámbito que había, la ola de crítica política que había, no jurídica. Entonces yo le dije, nosotros hacíamos parias cuando estudiábamos, estuvimos en una pensión juntos y entonces estudiábamos y trabajábamos. Yo le dije, ¿cómo lo saludo? ¿Como el paria o lo saludo con la distancia que usted... Deme mi abrazo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Realmente, cuando la política no puede ser, yo lamento mucho que una gente pierda un amigo por la política. Usted puede pensar como usted quiera, y si el pensamiento suyo no me afecta a mí en el orden personal, yo no tengo que trasegar mi posición política a lo personal contigo. Hasta familias. Y hasta familias, y es un error. Entonces, la gente anida odio, anida rencor, y eso hay que sacarlo de la política. Usted puede tener un criterio muy particular al mío, pero yo tengo que respetarte eso, y tú a mí, y seguimos siendo los mismos amigos. Yo tengo amigos ahora mismo, y yo soy un crítico, digamos, no crítico exacerbado, ni nada que se parezca de cosas del gobierno, pero yo soy un crítico, vamos a decir que un crítico positivo. Crítico objetivo. Bueno, pues con esa declaración que has dado ahora, pues el PRD se fortalece, vuelve un trabuco, ya lo dijo, está activado en política Marino Mendoza. Sí, yo volvería al PRD porque yo voy a morir siendo un hombre coherente. Ya. Y yo soy un hombre que trabajé 10 años con el doctor Peña Gómez. Yo fui su vocero, el que confirmó la muerte del doctor Peña Gómez. Entonces, el peñagomismo no se anida en otro partido. Y esto es bueno decirlo. El peñagomismo se anida en el Partido Revolucionario Dominicano, no en el PRM. El PRM no es un partido que es la negación en la conducta de lo que fue Peña Gómez. Oiga bien, lo repito. El PRM en el ejercicio del poder es la negación de lo que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, mal pudieran ellos levantar la bandera del peñagomismo. Pero ¿por qué? Tenemos que ir a una pausa, pero
¿por qué mencionas que en el ejercicio del gobierno es una negación del doctor Peña Gómez? ¿Qué hacen o qué no hacen desde el gobierno los PRMistas? ¿Te lo contesto ahora o cuando venga la pausa? Después de la pausa. Marino Mendoza. Volvió a la política el caballero. En breve retornamos. Bien, llegamos a la parte de la hora 22. Marino Mendoza nos decía en el bloque anterior, al final, que el PRM es la negación del pensamiento, del sentimiento de Peña Gómez desde el gobierno. ¿Por qué? Claro, esto es un gobierno de popi, de rico y de empresarios. Esto es un gobierno que no se corresponde en el pensamiento que vinculó a Peña Gómez en la base social y política de este país. Este es un gobierno que está distante de lo que es el sentimiento de los humildes. Peña Gómez fue un hombre que vivió con humildad y en la humildad con los humildes y defendió a los humildes. ¿Tú sientes que se distancian de los humildes en este momento desde el gobierno? Pero claro, lo que hay es simplemente exposiciones propagandísticas en los medios, en muchos medios. Aquí yo no creo que haya ningún gobierno que haya invertido más dinero que este en lo que son el manejo de los medios de comunicación que se han activado ellos en los últimos tiempos, y fíjate tú cómo es el comportamiento. Entonces, yo no creo que sí, de esos medios. Aquí cuando se quiere que se diga algo, bueno, se traza el rumbo y se plantean las cosas. Entonces, yo tengo moral para decir que este gobierno es la negación del peñagomismo. ¿Cuántas veces usted ha oído que el presidente ha mencionado al doctor Peña Gómez después que es gobierno? Ni en su discurso de juramentación ni nada. Nada. No ha habido una política tampoco pública que se corresponda con el pensamiento de Peña Gómez. Ahora bien, cuando se estaba en el trayecto de la propaganda y la política, en los inicios de la presentación y despuntar la imagen de Peña Gómez, era bueno usar a Peña Gómez, el nombre de Peña Gómez. Pero en la práctica no. Si usted analiza funcionario por funcionario, usted puede encontrarse 2 o 3 funcionarios que tuvieron un vínculo político con el doctor Peña Gómez. Mas eso no quiere decir que sea un gobierno que se corresponda con el pensamiento y el accionar político del doctor Peña Gómez. Uno pensaría que en las circunstancias que estamos, vuelvo a la situación de la pandemia de salud, donde ha habido un respaldo de este y del anterior gobierno, la parte que le correspondió atender, que como tú bien dices, fue bien atendida, pues en unas elecciones que están cerca, 2 años y algo, sería cómodo para repostulación o continuación del actual gobierno, del actual partido, continuar. Entonces no sería así. Mira, yo te voy a decir, yo, contrario a lo que decía una experta en estudio de mercado y politóloga, yo te debo decir lo siguiente. Bueno, ella dijo una cosa que no fue como ella lo dijo en las elecciones pasadas. No me voy a entrar en consideraciones sobre ella, porque la respeto y admiro su forma de decir las cosas. Pero debo decirte lo siguiente. Este gobierno no tiene un rumbo marcado, definido. Este es un gobierno donde hoy actúa de una manera y mañana actúa de otra. Entonces, cuando tú analizas, yo no creo que el escenario político le dé garantía de repetir a este gobierno. No creo. El escenario político, lo que se está viviendo en este país. ¿Aquí los planes sociales están vigentes? No. Aquí se redujeron y se dijo que iba a multiplicar y que se iba a duplicar las ayudas, y ha sido lo contrario.
Entonces, cuando tú ves el escenario a 2 años y medio para para repetir el proceso electoral, la recomposición se puede hacer porque la política es cambiante. Y los partidos de oposición se van a quedar de brazos cruzados. Y hay una posibilidad de alianza. Mira, aquí el escenario está marcando forzosamente los ataques y la línea de combate que tienen contra los funcionarios del pasado gobierno. Está marcando, forzando un acercamiento. Aquí tiene que haber una alianza, porque ya la política... una alianza de partidos mayoritarios de oposición. De oposición tiene que producirse, sí, claro, porque no por este rumbo no está bien. En este rumbo que vamos nosotros no estamos bien, no nos estamos manejando como un país que tiene un rumbo definido, claro. Aquí se le está entregando al sector privado, las empresas. Eso es lo que se está anunciando y lo que se está viendo. Y eso es lo que se quiere, que la protección de los infelices, la protección de los ciudadanos, el sector privado lo va a hacer. Si venden las empresas de energía eléctrica, realmente los empresarios van ¿a qué? ¿A hacer negocio o a tener una manifestación de sensibilidad social con la población? No, entonces por eso es que yo digo que esta es la negación del doctor Peña Gómez. Aquí nadie me venga a mí con ese discurso de confusión y de envolver a la gente en palabras. Esto es la negación. Yo no tengo ninguna duda de que estamos por mal rumbo. Entonces, en 2 años y medio yo no le veo posibilidad de que el gobierno recomponga su imagen. Esto es un gobierno de Popi, que yo no sabía lo que era Popi. Digo yo, pues, sí, la definición social, ¿no verdad? De los popis que están en el gobierno, pues no lo digo yo. Lo dice Ramón Alburquerque, lo dice todo el mundo. Gente del mismo gobierno, que lo han, pero ¿han satisfecho las expectativas de los mismos miembros del PRM? No, hay una crítica activa y permanente en la geografía del país. Entonces todos esos elementos se dan y se producen a 2 años y medio de las elecciones. Ahora se está anunciando que el sector privado va a incorporarse a negociaciones, ya se ha estado viendo, y yo creo que el Estado tiene que proteger al ciudadano. El Estado tiene que tener un comportamiento. Señores, por eso en Estados Unidos, que es el país de la democracia más representativa y que más identifica lo que es el sistema, hay una actitud de protección a los sectores humildes y protección al ciudadano. Entonces aquí nosotros estamos ahora haciendo negocio para que los sectores empresariales copen lo que es los estamentos, las áreas de producción económica y sobre todo áreas tan sensibles como las energías eléctricas. Bien, Marino, más no se podía pedir. Excelente planteamiento que has hecho en muchos aspectos, lo cual hace que yo pueda agradecerte mucho más tu participación acá en este programa. Y de nuevo, bienvenido a la política, y con un cuarto bate así, pues hay mucha atención que podemos prestar a participaciones públicas como esta de Marino Mendoza, un hombre con un gran background en la República Dominicana, en la vida pública, y con una moral hasta este momento muy bien ponderada. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Carmari. Un abrazo. Señores, hasta mañana. Dios mediante.